Muchachos, mi nombre es Jorge Rollero, soy profesor de matemáticas y geometría. En este caso les voy a explicar un poco la guía número 3 de geometría del grado noveno, de los grados novenos. Muy bien, ya esta guía tiene tiempo en manos de ustedes, ¿verdad? Muchos de ustedes han resuelto el taller y me lo han enviado, otros que no. Y para esas personas que aún no han podido desarrollar, digamos, les envío este video tutorial con el fin de explicarle un poco mejor y que puedan desarrollarla sin tener dificultad alguna. Entonces, en esta guía, digamos, tenemos varias tareas por realizar. Eh, la temática que vamos a trabajar aquí son razones trigonométricas en triángulos rectángulos y el teorema de Pitágoras. Entonces, la primera tarea es con una calculadora, ustedes van a calcular el valor de los siguientes ángulos, ¿verdad? Entonces, aquí les explico el siguiente ejemplo. Dice que seno de A es igual a 0.999390827. ¿Qué tiene que calcular? El valor de este ángulo alfa, es el que tienes que calcular. ¿Ok? ¿Cómo lo calculas? Si tú tomas tu calculadora científica, en el celular también tienes calculadora científica, buscas una opción que dice arco del seno o seno a la menos 1, ¿verdad? De este valor de 0,999390827 y le oprimes igual y te da como respuesta 87.99. Es decir, que eso nosotros lo aproximamos a 88 grados y sería la respuesta. Entonces, busca en tu calculadora cómo encontrar el arco del seno o seno a la menos 1 y vas a poder resolver este ejercicio de manera muy sencilla, ¿verdad? Bien, ahora yo de igual forma les voy a mandar un pequeño video aparte de este en el cual les explico cómo lo puedes hacer, ¿ok? Entonces tienes que resolver estos ejercicios que están acá. Seno de alfa igual a 0,669, seno de alfa igual a 0,766, en fin, vas a calcular los valores de alfa en cada uno de estos razones trigonométricas, ¿verdad? Y simplemente para calcular aquí en el caso B, tienes que calcular el seno a la menos 1 de 0,669, 1306, 064. Para, digamos, el coseno de alfa, vas a calcular el coseno a la menos 1 de 0,80901699944 y así para cada uno de ellos. Es un proceso muy sencillo que se hace en la calculadora científica. Bien, acá les explico las fórmulas de las razones trigonométricas en triángulos, lo que son seno, coseno, tangente de los diferentes ángulos, ¿verdad? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Okay? Acá hay algunos ejemplos en los cuales les muestro cómo calcular. Por ejemplo, este que ven aquí es el ángulo A. El seno del ángulo A sería el cateto opuesto del ángulo A, que sería el que está al frente, que sería A, sobre la hipotenusa, que sería C. Si lo ven aquí, seno de alfa es A sobre C. El coseno del ángulo alfa, el coseno de este cateto adyacente, que sería B, sobre hipotenusa, que sería C. Acá. Y la tangente de este ángulo alfa sería cateto opuesto, que es alfa, sobre cateto adyacente, que es B, A sobre B. Acá hay un ejemplo en el cual se les explica cómo calcularlo. Por ejemplo, este es el ángulo alfa. ¿Cuál sería el seno de este ángulo alfa? Sería 15 sobre 17. Cateto opuesto sobre hipotenusa, 15 sobre 17. Coseno del ángulo alfa sería 8 sobre 17. 8 sobre 17. Y tangente de alfa sería 8 sobre 15. 15 sobre 8, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 15 sobre 8. Entonces, si pueden ver, es muy sencillo de resolver estos ejercicios que no requieren mayor explicación. Acá tenemos el teorema de Pitágoras, en el cual la fórmula principal es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, donde la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, es decir, H. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Vamos a mirarlo acá, aquí. Tengo este triángulo rectángulo, el cual me dieron cateto A y cateto B, debo calcular la hipotenusa. Entonces aplico la fórmula que dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado, acá, es igual al cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado, ¿verdad? Pero eso se puede también simplificar
digamos, para eliminar este 2 a la hipotenusa, ¿verdad? Es como si yo le sacara raíz cuadrada a la hipotenusa y raíz cuadrada a los demás componentes. Entonces, al sacar la raíz cuadrada a ambos términos, como resultado final, esta es la fórmula final de la hipotenusa, esta que está acá, que dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Ojo con esta fórmula, que es la fórmula principal, ¿verdad? Entonces, aplicándolo en este ejercicio, sería que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Sería igual, ¿cuánto vale A? Vale 3. 3 elevado a la 2 más 4 elevado a la 2. Y 3 elevado a la 2 es 3 por 3, eso da 9. Y 4 elevado a la 2 es 4 por 4, 16. 9 más 16, 25. Y raíz cuadrada de 25, 5. Significa que la hipotenusa tiene un valor de 5 centímetros. Muy sencillo, así vas a realizar los demás ejercicios que están acá. Aquí te doy los ejercicios, te doy los enunciados, que son estos, y debes de plantear el dibujo. Por ejemplo, un ángulo de un triángulo rectángulo mide 47 grados y el cateto puesto 8 centímetros. Halla la hipotenusa. Entonces debes de hacer un dibujo. Tú dibujas un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y colocas que uno de sus ángulos de adentro mide 47 grados. Y colocas que el cateto opuesto a donde está el ángulo mide 8 centímetros, ¿verdad? Calcula la hipotenusa. Entonces tú tienes que primero dibujar este triángulo, ¿Cómo lo vas a dibujar? Es muy sencillo. Ya voy a ayudarte con el dibujo para que puedas resolver este problema. ¿Ok? Entonces este sería el triángulo. Miren que lo acabo de dibujar a mano. Dibujo un triángulo rectángulo. ¿Por qué sé que es rectángulo? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Me dice que uno de sus ángulos mide 47 grados. Aquí tengo 47 grados. Y dice que su cateto opuesto mide 8 centímetros. El cateto opuesto siempre es el que está al frente del ángulo, es decir, este. Y me piden calcular la hipotenusa de este triángulo. Entonces, lo primero es el planteamiento del problema, hacer el dibujo para poder proceder a resolver. Entonces, debes de calcular la hipotenusa en este triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a calcular? Entonces, vamos a regresar a la guía. Aquí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras a nosotros nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Pero yo solamente tengo un cateto, que es este, desconozco este otro cateto. Para yo calcular este otro cateto, yo puedo aplicar las razones trigonométricas, aprovechando que tengo este ángulo, y calculo el valor de este cateto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica voy a aplicar yo? Bien, entonces, ¿cómo voy a calcular la hipotenusa? Antes de calcular la hipotenusa, lo primero es que debo calcular este cateto, que vendría siendo el cateto adyacente, ¿verdad? Porque aquí tengo el cateto opuesto y debo calcular el cateto adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto con cateto adyacente? ¿Cuál? Es la tangente. Recuerden que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces voy a aplicar la tangente de 47 grados para eso. Entonces vamos a mirar cómo lo vamos a resolver. Y vamos a resolverlo de la siguiente manera. Bueno, entonces, volviendo a la resolución del problema, aplicamos la tangente de 47 grados. Entonces, la tangente de 47 grados es igual al cateto opuesto, que es 8 centímetros, sobre el cateto adyacente, que es este, que viene siendo, lo resaltamos como una X, o lo marcamos como X, para indicar que es el valor que deseamos calcular. Entonces, debo despejar esta X. ¿Cómo la despejo? Esta X que está abajo, la mando de este lado, ¿verdad? La mando de este lado, y la tangente de 47 lo envío abajo. Eso es despejar una ecuación, eso lo vimos en octavo grado, ¿verdad?
Entonces me quedaría que x es igual a 8 centímetros sobre la tangente de 47. X es igual a 8 centímetros y la tangente de 47 en la calculadora da 1.07237 en calculadora, ¿verdad? Realizando esta división 8 entre 1.07237 obtengo como resultado 7.46 centímetros y es la respuesta, digamos, al valor de la X. Entonces ya yo tengo los dos catetos, tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto me vale 8 y cateto adyacente me vale 7.46. Ahora debo calcular la hipotenusa. ¿Cómo la calculo? Aplicando la fórmula de la hipotenusa, que dice que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Y terminen el problema. Es muy sencillo, ¿verdad? Ya les hice el 80% del problema, continúen con el resto del problema. Es muy sencillo. Les quería mostrar algo y es que les quería mostrar la calculadora. Miren, tangente de 47 en la calculadora, eso da 1.072368, ¿verdad? Yo llegué hasta aquí 237, lo que hice fue que redondeé. Y quería mostrarles también el otro que era cuando realizamos la división. Aquí está, entre 8 entre 1.07237 da como resultado 746, que fue el resultado que obtuvimos nosotros aquí al realizar esta división. Entonces ustedes pueden continuar resolviendo el problema. Bien, continuamos con la guía. Entonces continuamos revisando la guía. Vas a realizar los demás ejercicios de igual forma. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 26 centímetros y un ángulo de 66 grados. Calcula los catetos. Entonces aquí vas a hacer otra vez un dibujo, pero en este caso te dieron el lado de la hipotenusa, te dieron el lado más largo, ¿verdad? Y te dieron uno de los ángulos. Entonces vas a hacer el dibujo y vas a proceder a resolver. De igual forma los demás ejercicios los vas a resolver de la misma manera. Se vendría siendo la tarea número 2. ¿Ok? Bien, ahora acá estamos trabajando lo que son las razones trigonométricas en triángulos rectángulos, lo que son las funciones seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, ¿verdad? Aquí están las fórmulas. El seno es, en el caso de este triángulo que estamos dibujando, el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto, que es A, sobre hipotenusa, que es C. Coseno viene siendo cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C, y tangente A sobre B, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hay otra función que se llama la cosecante, que es 1 sobre el seno, ¿verdad? La secante, que es 1 sobre el coseno, y la cotangente, que es 1 sobre tangente. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar. Aquí hay otros ejemplos. Hay un ejemplo que dice: calcula las relaciones trigonométricas directas de A y de B. A es este ángulo y B es este ángulo, ¿verdad? Entonces, para el ángulo A, el seno es cateto opuesto, que es 40 sobre 50. 40 sobre 50. Y esa división da 0,8. Entonces, seno del ángulo alfa es igual a 0,8. El coseno viene siendo del ángulo alfa, viene siendo 30 sobre 50. Y la tangente viene siendo 40 sobre 30. ¿Ok? Solamente vamos a calcular seno, coseno y tangente, nada más, ¿verdad? Pueden ver que es muy sencillo. Entonces, acá el ejemplo 1, donde le explico, donde dice encuentra el valor de X. Hay que hallar este valor de X. Este ejemplo es sencillo, el que hicimos anteriormente. ¿Verdad? ¿Qué tenemos? Tenemos la hipotenusa, que son 11 centímetros, tenemos un ángulo de 42 grados y tenemos que hallar el valor de X. Entonces, como nosotros tenemos el cateto adyacente, porque si este es nuestro ángulo, lo que está de frente es el cateto opuesto, este viene siendo cateto adyacente, tenemos cateto adyacente y tenemos hipotenusa. ¿Qué relación trigonométrica relaciona cateto adyacente con hipotenusa? Es el coseno. Debido a que el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces aplico lo mismo. Coseno de 42 es igual a X sobre 11. Movemos acá, ¿verdad? Coseno de 42 igual a X sobre 11. Despejamos la X. Ahora la X anteriormente estaba abajo en el ejercicio anterior, ahora está arriba. Ahora el procedimiento es ligeramente diferente.
Ahora, para yo despejar la x, yo debo multiplicar este 11 por 42 y me queda x igual a 11 por coseno de 42, ¿verdad? X igual a 11 por coseno de 42. Y resolviendo eso en la calculadora, 11 por el coseno de 42, obtengo como resultado 8.17. Significa que el valor de x es de 8.17 o 8.2 centímetros aproximados, ¿verdad? Bien, sigan resolviendo los demás ejercicios y vamos a pasar a este que tenemos acá. En la tarea número 3, que dice el valor de x aplicando las razones trigonométricas. Vas a hallar este valor de x. Si vemos que este es el ángulo A, este x viene siendo el cateto opuesto, es el que está al frente del ángulo. Tengo que hallar el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. ¿Qué relación trigonométrica me relaciona cateto opuesto con hipotenusa? Es el seno. Seno del ángulo alfa es igual a x sobre 36. Es decir, seno de 28 grados es igual a x sobre 36. Debo despejar la x y así vas a resolver este ejercicio. En este ejercicio debes de hallar este valor x, que viene siendo x, hipotenusa, es el lado más largo. ¿Qué tengo? Cateto adyacente, porque este es el ángulo, lo que está al frente es cateto opuesto y este es cateto adyacente. ¿Qué relación trigonométrica me relaciona cateto adyacente con hipotenusa? Es el coseno. Coseno de 13 grados es igual a 11 sobre x. Despejas x y calculas su valor. ¿Ok? En estos tres de acá, encuentra el valor del ángulo en los siguientes triángulos. Aquí te viene a hallar el valor del ángulo x. ¿Qué tengo en este triángulo? Si este es el ángulo, lo que está acá al frente es cateto opuesto. Este sería cateto adyacente y este sería hipotenusa. Entonces aquí debes de aplicar el coseno. Coseno de x es igual a 24 sobre 36. Vamos a ayudarte a resolver este ejercicio. Sería de la siguiente forma. Vamos a insertar una ecuación. Sería coseno de x es igual a 24 sobre 36. Sería mi primera ecuación. Coseno de x es igual a 24 sobre 36. Ok, vamos a ampliar un poco para poder ver mejor. Coseno de x igual a 24 sobre 36. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo despejar el valor de la x, ¿verdad? Debo despejar el valor de la x. ¿Cómo despejo el valor de la x? Bien, entonces, para despejar el valor de la x, como tengo coseno de x, se despeja simplemente de la siguiente forma, que es aquí. X es igual a, un momentito por acá, x es igual a coseno, x es igual a coseno elevado a la menos 1, coseno a la menos 1 de 24 sobre 36. Aquí está mal escrito. Segundo. Es igual a coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 24 sobre 36, ¿verdad? Eso sería. Y en la calculadora puedes hallar esa relación. Lo primero es que vas a dividir 24 entre 36. Si tú divides 24 entre 36, déjame saco mi calculadora, 24 entre 36, eso da 0,66. 0,66. Y si calculas el coseno a la menos 1 de 0,66, eso te va a dar como resultado, segundo, eso te daría coseno a la menos 1 de 24 entre 36. Eso da como resultado 48.18 grados. 48,18 grados. Ese es el valor de x. ¿Ok? Ya te voy a mandar un pantallazo
de la operación en la calculadora para que veas cómo se calculó. Muy bien, aquí está el resultado. Miren, esta es una calculadora. ¿Cómo se calculó el coseno a la menos 1? Si tú ves aquí la función, aquí está el coseno, y en amarillito arriba dice coseno a la menos 1. ¿Cómo obtienes ese valor? Oprimes la tecla amarilla, que es Shift, y oprimes coseno, y te va a botar esta función, coseno a la menos 1, y entre paréntesis escribí 24 entre 36, igual 48/18, es la respuesta que hemos obtenido de este problema. Ok, entonces de esa manera nosotros vamos a calcular estos ejercicios y vamos a hacer así para los demás ejercicios. ¿Okay? Bien, por acá tenemos lo que son resolución de problemas con triángulos rectángulos. Aquí hay unos problemas que se han resuelto aplicando triángulos rectángulos. Revisen el problema para que puedan entenderlo. Son problemas resueltos, ¿verdad? Aquí vamos a comenzar a resolver este problema que vemos acá, que dice, calcula, dice, primero, el valor de la altura de la torre. ¿Cuál es la altura de la torre? El valor h. Vas a calcular segundo, el valor de la hipotenusa, h minúscula, es decir, esta h que tenemos acá, hay que calcularla. Y tercero, el valor del ángulo θ que tenemos aquí, que viene siendo este ángulo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces este ejercicio se ve muy complicado, se ve bastante complicado, pero si lo desmenuzamos, si lo logramos entender, podemos resolverlo con mucha facilidad. Aquí hay una sugerencia, dice, para calcular el valor de la altura de la torre, trabaja solo con el triángulo azul con su ángulo de 20 grados. Es decir, vas a suponer que este es el triángulo rectángulo con el que vas a trabajar para hallar esta altura de la torre. Entonces vamos a dibujar un triángulo de altura h que desconocemos, hipotenusa que desconocemos, el ángulo mide 2 θ, mide el ángulo, y tiene si este es el ángulo, esta acá h vendría siendo el cateto opuesto, y 50 vendría siendo el cateto adyacente. Entonces aquí debemos de aplicar, en este triángulo debemos de aplicar una función que relacione el cateto adyacente con el cateto opuesto. Sería la tangente, ¿verdad? Entonces la tangente del ángulo 2θ viene siendo igual a h sobre 50. Y ya les muestro cómo vamos a proceder a resolver este problema a continuación. Bueno, entonces aquí está el desarrollo del ejercicio. Entonces, es importante aclarar algo aquí. Vamos al problema. Este es el ejercicio. Este valor aquí no es 2θ, es 20 grados. Este ángulo mide 20 grados. Miren que acá lo dice. Para calcular el valor de la altura de la torre, trabaja solo con el triángulo en azul con su ángulo de 20 grados. Significa que este ángulo mide 20 grados. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando sacamos ese triángulo por aparte, ¿verdad? Nos queda de esta forma, nos queda la altura h, la que deseamos hallar, este valor que mide 50 y el ángulo de 20. Entonces aplicamos tangente. Tangente de 20 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, h sobre 50. Para despejar la h, este 50 que está dividiendo pasa del otro lado a multiplicar. Quedaría que h es igual a 50 por tangente de 20. Y resolviendo en la calculadora, 50 por la tangente de 20, eso da 18.2 centímetros. Significa que este valor h mide 18.2 centímetros. ¿Ok? Ahora, la otra parte del ejercicio nos dice que calculemos también el valor de la hipotenusa h, Para hallar el valor de la hipotenusa h vamos a trabajar ahora con este triángulo, que es mucho más grande, si lo ven aquí, miren, se lo estoy señalando, el cual tiene una altura, que es la que acabamos de hallar, tiene este cateto de abajo que mide 200 metros y hay que hallar la hipotenusa. Entonces, el resultado que acabamos de hallar nos va a servir para terminar de resolver el problema. Entonces, el triángulo tiene 200, hay que hallar la hipotenusa y esta altura h fue la que acabamos de resolver, 18.2. Vas a aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa h es igual a la raíz cuadrada del cateto a al cuadrado, es decir, 200 al cuadrado más cateto b al cuadrado,
18.2 al cuadrado y procedes a resolver, y con esto, digamos, finalizas este problema. Hay una tercera pregunta: calcular el ángulo. Si deseas puedes calcular el ángulo, si no lo puedes dejar así. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Ahora la temática es teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, el teorema del seno es para triángulos no rectángulos. Ojo con eso. El teorema de Pitágoras aplica para triángulos rectángulos, es decir, que debe de haber un ángulo recto. El teorema del seno es para triángulos que no necesariamente deben de tener un ángulo recto. Puede tener tres ángulos y no importa que ninguno de ellos sea recto. Entonces, el teorema del seno se aplica de la siguiente forma. Miren este triángulo, el cual sus vértices están nombrados con letras mayúsculas A, B y C, ¿verdad? Los lados del triángulo están denominados con letras minúsculas A, B y C, y hay tres ángulos internos. Entonces, el teorema del seno dice que si nosotros este vértice A, este es el vértice A, este vendría siendo el ángulo A, y el opuesto vendría siendo el lado A, ¿ok? Si este es el vértice B, este sería el ángulo B y el opuesto sería el lado B. Si este es el vértice C, este sería el ángulo C y su opuesto sería el lado C. Entonces, bajo esas premisas, tenemos que el teorema del seno dice que el lado A sobre el seno de A es igual al lado B sobre el seno de B, y eso a su vez es igual a C sobre el seno de C. Teniendo en cuenta que las letras minúsculas se refieren a los lados y las letras mayúsculas a los ángulos. Importante que tengan eso muy claro. Entonces, ese fue el teorema del seno. ¿Ok? Teorema del seno, y vamos a aplicar un ejemplo del teorema del seno. Miren, calcule el valor del ángulo C utilizando el teorema del seno. Bien, vamos a mirar el problema. Vamos a mirar el problema. Aquí, miren este ejercicio. Entonces, tenemos que calcular el valor del ángulo C utilizando el teorema del seno. Entonces, miren, si este es el vértice C, este aquí vendría siendo el ángulo C. Tenemos que calcular el valor de este ángulo C aplicando el teorema del seno. Entonces, ¿yo cómo aplico el teorema del seno? El teorema del seno dice que aquí vamos a tomar dos pares de ángulos, y obviamente vamos a tomar el par de ángulos desconocido, que dice que seno de A sobre A, es decir, seno de 72, seno de A sobre A es igual a seno de C sobre C, ¿verdad? Se lo voy a explicar mejor. Denme un segundo, se lo explico mejor, digamos de otra forma. Denme un segundito y encuentro una mejor manera de explicárselos. Bueno, miren, el teorema del seno, digamos que la fórmula está conformada por tres partes, pero al momento de aplicarla solamente vamos a tomar dos. Ojo con eso. La fórmula tiene tres partes, pero solamente vamos a tomar dos, y vamos a tomar las que nos sirvan en cada problema. Entonces, por ejemplo, aquí, como yo voy a hallar el valor del ángulo C, obviamente debo involucrar el seno del ángulo C. Entonces, de por sí, ya yo sé que voy a tomar seno de C sobre C. Esta primera parte, seno de C sobre C. ¿Qué es C minúscula? Es el lado, ojo con eso. Y como debo tomar otra relación, ¿verdad? Otra relación de ángulo, y solamente tengo el ángulo A, voy a tomar entonces seno de A sobre A. Seno de A sobre A. Entonces, como yo lo que quiero hallar es el ángulo C, voy a despejar el seno de C. Despejo seno de C. ¿Cómo lo despejo? Yo, seno de C sería igual a la C multiplicada por todo lo que está de este lado. ¿Ok? Como este valor C está dividiendo acá, lo mando a multiplicar todo lo que esté de otro lado. Entonces, seno de C es igual a la C multiplicando seno de A sobre A.
Por eso lo metí entre paréntesis, para que quede claro que esta C minúscula multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, seno de C es igual a C. ¿Cuánto vale C? Vale 48, por eso lo coloco acá. Seno de A. ¿Cuánto vale el seno de A? Sería seno de 72, porque A vale 72. Seno de 72 sobre A. ¿Cuánto vale A? Vale 60 centímetros. Y luego, para yo despejar este valor de C, el ángulo C, ¿verdad? Sería igual, aquí hay un error, aquí no es B, aquí es C. Ojo que hay un error muy importante, aquí es C. C sería igual seno a la menos 1 de todo lo que está acá, seno a la menos 1 de 48 por seno de 72 sobre 60. Tú en calculadora debes de realizar esta operación. Escribes 48 por el seno de 72, oprimes igual y luego esa respuesta la divides entre 60 y anotas ese valor. Luego ese resultado, tú en la calculadora escribes seno a la menos 1 de ese valor y te da como resultado 49,54. Ojo que este es el valor de C, el valor del ángulo C, es el que acabamos de hallar en este ejercicio, ¿verdad? Tienen que practicar mucho. Bien, ahora hablemos sobre el teorema del coseno. El teorema del coseno es diferente al teorema del seno. Este fue el teorema del seno que acabamos de explicar. Ahora vamos al teorema del coseno. ¿Dónde está? Vamos a buscar el teorema del coseno. Está por acá. Aquí está el teorema del coseno. El teorema del coseno dice que el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 por B por C por coseno del ángulo A. Y dice que B al cuadrado es igual a A más C al cuadrado menos 2AC por coseno de B. Y que el lado C al cuadrado es igual a la 2 más B a la 2 menos 2AB por coseno del ángulo. Entonces, esa es la fórmula. Vamos a aplicar esa fórmula en un ejercicio donde aplicamos teorema del coseno. Miren aquí. Entonces, calcula el valor del lado NL. ¿Cuál es el valor del lado NL? Es este que está aquí. Porque este es el vértice N y el vértice L. Este tramo, que se llama M, es el tramo que deseamos hallar. Entonces vamos a aplicar el teorema del coseno, ¿verdad? El teorema del coseno. Entonces el teorema del coseno, recuerden que digamos hay tres fórmulas del teorema del coseno. Hay tres fórmulas, mirenlas acá. Valor de A, valor de B y valor de C. Entonces vamos a aplicar la primera, que dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por coseno de A. Entonces, aplicando esa fórmula tenemos que llamamos a esta M, vamos a suponer que esta M es el valor de A, el valor a hallar, a calcular, ¿verdad? Entonces, si este es M, este podría ser B y este podría ser C. ¿Ok? Entonces tenemos que M al cuadrado o al cuadrado es igual a B al cuadrado, que es 96 al cuadrado, más C al cuadrado, que es 84 al cuadrado, menos 2 por B por C, menos 2 por 96 por 84, por el coseno del ángulo A. El coseno del ángulo A, este fue A inicialmente, el ángulo será 77, por coseno de 77. Y resolvemos. Sería como la m está al cuadrado, para eliminar este cuadrado debemos colocar lo demás en raíz cuadrada o en radical. M será igual a la raíz cuadrada de 96 al cuadrado más 84 al cuadrado menos 2 por 96 por 84 por coseno de 77. Esto tienes que resolverlo por parte en la calculadora. Primero calculas 96 por 96 y lo anotas. Luego calculas 84 por 84 y lo anotas. Luego calculas 2 por 96 por 84 por el coseno de 77 y lo anotas y vas a tener tres valores. Sumas este más este menos este, obtienes el resultado y ese resultado le calculas la raíz cuadrada. Te recomienda hacerlo paso por paso para evitar errores. ¿Okay? Después vas a adquirir habilidad y lo vas a poder solo resolver en una sola operación. Y me da como resultado que el valor de M, que es este lado, mide 112.45. Aplicando el teorema del coseno. ¿Ok? Bien, estas son las aplicaciones de los teoremas. Ahora vamos a entrar a resolverle
algunos de los ejercicios que tienes que resolver en casa. Tarea 5, comencemos por esta. Resuelve aplicando el teorema del seno. Calcula el valor del ángulo B. El valor del ángulo B. ¿Cuál es el valor del ángulo B? Si este es el vértice B, este que está aquí viene siendo el valor del ángulo. Tienes que calcular este valor del ángulo B. Entonces yo aquí te sugiero que apliques esta relación. Yo te doy una pista, te doy una ayuda. Y es que B, el lado B, ¿cuál es el lado B? Es este que mide 3, sobre seno de B, que es este que lo desconozco, es igual a C. ¿Cuánto vale C? Que vale 8, sobre seno del ángulo. En ese caso, el seno del ángulo viene siendo el seno de 105. Entonces será C sobre seno de 105.36. Tienes B, que vale 3, tienes C, que vale 8, y tienes seno de 105.36. Vas a despejar seno de B. ¿Cómo despejas seno de B? Al despejar seno de B, te quedaría que seno de B, vamos a despejarlo un momentico y te ayudo con eso. Muy bien, entonces aquí tenemos ya el ejercicio, ¿verdad? Entonces recuerden que este lado B igual 3, C igual 8 y este es el ángulo. Aplico la fórmula B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. El lado B vale 3, 3 sobre el seno de B, es el lado B, es el que vamos a hallar, el ángulo, es igual a C, que vale 8, sobre el seno de 105.36, el seno de 105.36, perdónenme aquí el tachón, ¿verdad? ¿Cómo despejo? Multiplico seno de B por 8, multiplico estos dos, seno de B por 8, igual a 3 por seno de 105.36. Voy a despejar seno de B. Como el 8 está multiplicando al seno de B, pasa a dividir del otro lado. Me quedaría que seno de B es igual a 3 por seno de 105.36 sobre 8. Y 3 por el seno de 105.36 en la calculadora da 2.89 sobre 8. Y la división de 2.89 sobre 8 da 0.36. Entonces el seno de B es igual a 0.36. Pero yo debo hallar el valor de B solo. Entonces para eso pasa este seno del otro lado y quedaría seno a la menos 1. B es igual a 0 a la menos 1 de 0.36. Y en la calculadora seno a la menos 1 de 0.36 da 21.1. Significa que este ángulo que va aquí es un ángulo de 21.1 grados. ¿Okay? Y ahí hemos resuelto el problema. Entonces, muchachos, los invito a que revisen la guía. Sé que, digamos, no es tan sencillo como lo sería si fuera una explicación presencial directamente en el aula. La virtualidad, digamos, complica muchas veces entender algunas temáticas si no hemos adquirido la habilidad o la destreza de la formación a distancia. Entonces les recomiendo practicar mucho. Si tienen dudas, me escriben: profe, ayúdenme con este ejercicio, profe, regálame una explicación de cómo se resuelve esto, y que con mucho gusto estoy aquí para ayudarlos, muchachos. Que tengan un buen día.